Mateo capítulo 27. Capítulo 27, versículo 45, luego damos un saltito al 51 al 53. Capítulo 27, Evangelio según Mateo, San Mateo, verso 45, verso 51 al 53. ¿Tenemos? Amén. Amén. A su nombre. 27, 45, 51, 53. Capítulo 27, verso 45, 51 al 53. Alabados Dios. Aleluya. Dios es bueno, amén. Amén. Dice así la palabra: Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Salto. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Vive Jesús. Voy a pedir a la hermana Jenny Pérez, hermano Fernando, me presenten en oración al Padre. Sabemos que ella ha sido la que ha librado nuestra vida de la condenación eterna. Por tanto, Padre, por el pastor, para que se bendiga de manera poderosa. Al exponer el mensaje, Señor, úsalo poderosamente, glorifícate en sus labios, su garganta, Padre, que tú traigas esta palabra, traiga reflexión a nuestra vida espiritual para poder continuar en la batalla que diariamente estamos enfrentando en este mundo y ser útiles, Señor, en la obra tuya, porque a eso tú nos has llamado, a ser útiles para que el mensaje de tu palabra llegue a tantas vidas que están necesitadas, Señor, desviadas de este camino. Bendito Dios, glorifícate y úsale poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Padre amado, santo sea tu nombre, Jehová. Gloria, gloria a Dios. Aleluya, gloria. En esta tarde, bendito sea el Señor, quiero hablar acerca de las últimas 3 horas que Jesucristo estuvo en la cruz. De 3 acontecimientos que se dieron ahí y que fueron acontecimientos sobrenaturales. Vive Dios, aleluya. Porque cuando se dan cosas sobrenaturales es porque Dios está interviniendo en el asunto. Para bien o para mal, Dios muestra cuando está interviniendo en el asunto. Santo Dios, amado Dios. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, Dios siempre mandaba una señal cuando aprobaba y desaprobaba algo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vive Jesús. O era la nube o era el fuego. Pero algo iba a confirmar lo que ahí se estaba dando. Amén. Vive Jesús. Y voy a entrar ahí. Vive Jesús.
Y me gustaría que usted pensara, o quizá algunos de ustedes ya han pasado por eso. Cuando el doctor le dice a usted, tú tienes un problema en la próstata, tienes un problema en el pecho, Vive Dios, aleluya. y de aquí a 2 semanas te tenemos que operar. Yo me imagino que cuando a usted le dicen eso, usted se preocupa. Porque usted sabe de antemano lo que le puede ocurrir en el futuro. Vive Dios, aleluya. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Ahora yo quiero que usted piense en nuestro Señor Jesucristo. Él sabía lo que le iba a acontecer. Alabó sea el Señor. Todo eso Jesús lo sabía. Alabó sea el Señor. Pero algo que yo quiero que usted entienda, no solamente por su lado, sino por el lado. Alabó sea el Señor, por el lado mío. Alabó sea el Señor. Aunque sepa lo que va a pasar en el futuro, Jesucristo sabía lo que iba a pasar en el futuro. Y Dios nos muestra a nosotros muchas veces lo que va a pasar en el futuro. Alabó sea el Señor. Pero yo quiero decirte en esta tarde, alabó sea el Señor, aunque pase lo que venga en el futuro, alma mía, alaba la gloria de Jehová, no me voy a detener a exaltar, a glorificar y a exaltar el nombre de Jesús. No me voy a parar, alma mía, alaba la gloria de Jesucristo. Jesucristo sabía lo que le iba a pasar, pero nada ni nadie lo iba a detener. Había cruz, había sufrimiento, había todo eso, pero no iban a parar el propósito de Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Usted sabe lo que hizo el Señor. Isaías dice en el capítulo 50, Jehová, el Señor me abrió el oído. Esto que está aquí, me abrió el oído. Y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Dice el 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor, oiga bien, me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Y sé que no seré avergonzado. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Usted sabe lo que es un pedernal. De las piedras de pedernal sacaban cuchillos para cortar. Pedernal es una roca fuerte, dura. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Vive Jesús. Algo que no es fácil para desmenuzar, alabado sea el Señor. Jesucristo, sabiendo todo eso, alabado sea el Señor, dice la Biblia que puso su rostro como un pedernal, puso su rostro fuerte. Hay momentos en tu vida que tú tienes que ponerte fuerte, tienes que pararte fuerte. Alabado sea el Señor. Te llegan malas noticias, te llegan cosas, pero tienes que ponerte fuerte. Alabado sea el Señor, porque por encima del propósito, alabado sea el Señor, van a venir pruebas, van a venir luchas. Alabado sea el Señor. Para alcanzar nosotros la salvación, tuvo que haber un calvario, tuvo que alguien entregar su vida allá en la cruz. Alabado sea el Señor. Para Dios cumplir su propósito en tu vida, alabado sea el Señor, van a llegar momentos, alabado sea el Señor, que tú tienes que poner tu rostro fuerte. Y si ya no hay fuerza para ponerlo, tú puedes decirle a Dios: Dios, alabado sea Dios, pon mi rostro fuerte, más fuerte que los de ellos. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Vive Jesús.
Alabado sea el Señor. Nada de esto echó atrás a Jesús. Nada. ¿Usted sabe por qué? Usted tiene que estar seguro para que Dios lo tiene a usted. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Jesús sabía lo que había venido aquí a esta tierra. Usted tiene que saber para qué Dios lo tiene aquí. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Jesús sabía, en Mateo 20:28 dice: el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Gloria a Dios. Todo lo que él pasó, pero tenía un objetivo. El objetivo era rescatar nuestras vidas. Y rescatar es pagar un precio. Especialmente cuando hay esclavitud, como lo había en los tiempos de antes. Nosotros estábamos esclavos al pecado. La paga del pecado era muerte. Alabado sea el Señor. Cristo ocupó tu lugar en mi lugar. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y Él vino para rescatarnos. Bendito sea el Señor. Vino para rescatarte, para sacarte de las tinieblas y ponerte a la luz. Alabado sea el Señor. Ahora, alabado sea el Señor, tú tienes que saber. Jesucristo sabía lo que iba a pasar, pero también sabía cuál era el propósito que Dios tenía para su vida. Tú tienes que saber cuál es tu propósito en Dios. Alabado sea el Señor. Tú sabes por qué. Porque cuando tú sabes, cuando tú entiendes el propósito, mira, se puede levantar el diablo, se puede levantar quien se tenga que levantar. El propósito te va a mantener vivo. El propósito te va a sacar del lugar donde estás. El propósito, el llamado, lo que Dios te entregó, te va a dar fuerza, te va a dar aliento y te va a poner en el lugar que tienes que estar. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Vive Jesús. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Vino a rescatarnos, a dar su vida por muchos. En esos muchos estaba yo y estaba usted. Alabado sea el Señor. Dios es bueno. Para que hubiese rescate tenía que haber sacrificio. El propósito de Dios en Jesucristo implicaba sacrificio. Y todo propósito que Dios tiene en nuestra vida implica que tienes que algunas veces sacrificarte. La palabra sacrificio significa matar, inmolar. ¿Qué hace usted? Alma mía, alaba la gloria de Dios. Cuando sabe que en lo que Dios tiene programado para su vida, alabado sea el Señor, en ese programa hay ciertas cosas que van a ser difíciles para usted. Vive Dios. Jesucristo nos volvió atrás. Aleluya. Usted y yo no podemos volver atrás. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea Dios. Santo, santo. Jesucristo llegó a la cruz para cumplir ese propósito. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. 9 de la mañana fue crucificado. Alabado sea el Señor. Y sus palabras, alabado sea el Señor, siempre fueron de fortaleza y de aliento por el propósito que Él tenía, por lo que Dios había depositado en Él. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Mira a una madre y le dice: madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Pero a la hora sexta, alabado sea el Señor. A la hora sexta, que es el mediodía, alabado sea el Señor, donde se estaba celebrando la Pascua en ese tiempo, y por consiguiente probablemente era el tiempo de luna llena. Ocurre algo, alabado sea el Señor, algo sobrenatural a la hora sexta, alabado sea el Señor, y es que a la hora sexta comienza a haber tinieblas en la tierra. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alabado sea el Señor. Comienzan a haber tinieblas
en la tierra. Y ese es el primer fenómeno que se da sobrenatural. Alabado sea el Señor. Dios, alabado sea el Señor, comienza a tapar el sol. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia, bendito sea Dios, que cuando llegue la tribulación, alabado sea el Señor, también van a haber tinieblas. El sol se oscurecerá, la luna se oscurecerá. Alabado sea el Señor. Dice que las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Pero cuando Jesucristo estaba allá en esa cruz, alabado sea el Señor, bendito sea Dios, las tinieblas rodearon a Jesús. La palabra que salió de Jesús cuando él vio las tinieblas es: Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque algunas veces cuando vemos tinieblas a nuestro alrededor, alma mía, alaba la gloria de Jehová, porque todo esto no todo el tiempo va a ser color de rosa, no todo el tiempo va a ser gloria a Dios y aleluya. Hay tiempos que hay tinieblas que te van a rodear, alma mía, alaba la gloria de Jehová, pero no te puedes desesperar, alma mía, alaba la gloria de Jehová. Tienes que mantenerte firme en el propósito de Dios. Alguien alabe a Dios conmigo. Alabado sea el Señor. Alabado sea la oscuridad, las tinieblas estaban ahí. Alabado sea el Señor. Y a lo mejor él pensó: Dios me desamparó. Alabado sea el Señor. En ningún momento, a pesar de la oscuridad que había, Dios había desamparado a Jesús, porque Dios estaba cumpliendo un plan en él. Él estaba reconciliando al mundo, reconciliando al hombre. Alabado sea el Señor, del pecado en Cristo. Alabado sea el Señor. Y puede ser que en tu proceso, en lo que tú estás pasando, lo que tú estás viendo es desamparo. Te están abandonando, te están dejando. Lo que estás mirando son tinieblas. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Quizás no estás escuchando a Dios, le estás pidiendo a Dios, y como que no lo escuchas, como que no escuchas la oración. Alaba sea el Señor, porque hay momentos en tu vida que tú vas a sentir como que Dios te dejó, como que Dios te desamparó, y en vez de ver luz, lo que vas a ver tinieblas. Alaba sea el Señor. Yo quiero decir que alaba sea el Señor, que en medio del propósito, en medio del plan de Dios, siempre, muchas veces van a haber tinieblas, pero en medio de esas tinieblas va a resplandecer aquel que te llamó a ti, aquel que te puso donde te puso, aquel que está trabajando conmigo, aunque ahora esté viendo tinieblas, aunque ahora esté viendo oscuridad. Alabado sea el Señor. El león de la tribu de Judá sigue peleando. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Así que al mediodía hubo tinieblas. Alabado sea el Señor. Tinieblas. Bendito sea Dios. Surge un grito fuerte del Padre: porque me has desamparado. Porque muchas veces pensamos eso cuando lo que vemos a nuestro alrededor es oscuridad. Vive Dios, aleluya. Bendito Dios. Cuando tú quieres buscar soluciones y lo que se recibe es una puerta cerrada. Cuando no encuentras la respuesta. Muchas veces pensamos que Dios nos desamparó. Vive Dios, aleluya. Y muchas veces llegamos hasta pensar como que Dios ya me cortó de la comunión con Él. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Pero lo que estaba pasando era, alabado sea el Señor, que toda aquella tiniebla que rodeó la tierra, la única luz que estaba brillando estaba en esa cruz. Toda aquella oscuridad que había, el simbolismo de todo aquel pecado de la humanidad que estaba cayendo sobre Jesucristo. Aleluya. Jesucristo estaba cargando con el pecado de cada uno de nosotros. Isaías dice: con todo y eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento a la voz del Señor. Y dice: hasta que haya puesto su vida en expiación. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Ay, yo no sé si alguien puede decir aleluya. Alguien puede decir gloria a Dios. Alguien puede decir alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios.
La tiniebla que tú puedes estar pasando, alabado sea el Señor, puede ser el proyecto de Dios para poder, alabado sea el Señor, sacarte a un espacio fuerte, a un espacio grande. Alabado sea el Señor. Quizás te has movido y no has encontrado respuesta. Lo que has encontrado, alabado sea el Señor, es una respuesta negativa. Alabado sea Dios. Te has movido y no encuentras la salida. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Cuando Dios está en el asunto, lo que tú tienes que hacer es mantenerte firme, mantenerte en pie. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. La oscuridad que tú estás viendo ahora, alma mía, ay, 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 ay. La oscuridad que tú estás viendo ahora, alma mía, alaba la gloria de Jehová. Que te quiere hacer correr algunas veces, que te quiere hacer desistir algunas veces. La oscuridad que tú estás teniendo ahora, Dios la va a transformar. Ay, 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 ay. Dios la va a transformar. Alabado sea Dios. Alguien que me ayude a adorar a Dios en esta tarde. Alguien que me ayude. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alguien que me ayude. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Eso que tú te llamas tinieblas, eso es lo que tú llamas dolor. Alabado sea el Señor. Es lo que Dios está cargando sobre tus espaldas. Alabado sea el Señor. Usted sabe por qué. Porque algunas veces usted tiene que entrar por lugares oscuros para que otros entren por lugares claros, por lugares donde haya luz. Algunas veces usted va a entrar en lugares donde no se ve nada, pero téngalo por seguro que aunque usted no esté viendo nada, alguien Dios le está abriendo la puerta. Alguien, alabado sea Dios, a alguien Dios le está abriendo la puerta en tu oscuridad. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alguien está viendo la luz en tu oscuridad. Alguien está llegando a la luz. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alguien puede alabar a Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. El juicio de Dios estaba cayendo sobre la humanidad de Jesucristo, porque Él estaba cargando con nuestros pecados. Alabado sea el Señor. La oscuridad que había no era por la pureza de Jesucristo, era por el pecado que estaba cayendo sobre Él. Algunas veces, alabado sea el Señor, tú vas a padecer, vas a sufrir. Alabado sea el Señor. Algunas veces tú tienes que estar en el suelo. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Y Dios lo va a permitir que tú estés en el suelo. Alabado sea el Señor, para que otro pase encima de ti, porque tiene más necesidad de ti y sabe que tú te vas a levantar. Alabado sea el Señor, de que es verdad. Alabado sea el Señor. Hay momentos en nuestro servicio a Dios que tenemos que hacer alfombra, tenemos que hacer piso. Alabado sea. Y usted dice, ay, ¿por qué tú me estás haciendo pasar esto, Dios? ¿Por qué yo estoy pasando esto, Dios? Es que tú no sabes, alabado sea el Señor, que aquel que viene tras de ti necesita pasar y tú tienes que alguna vez bajar un poco para que el otro pase. Alaba la gloria de Jehová. Yo predicaba y al día siguiente estaba grave en la casa. Oraba por los enfermos y al otro día yo estaba ahí que no podía levantar. Y yo le decía a Dios, ¿por qué yo estoy pasando por esto? Me pones a predicar, me pones a orar por la gente, alabado sea el Señor. Y yo aquí 5 días sin trabajar, con fiebre y con enfermedades. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Yo estaba mirando tinieblas en mí, pero la otra gente estaba recibiendo. Alabado sea el Señor. Pero entonces empieza la desesperación, empiezan las maquinaciones, empieza a trabajar todas estas cosas. Alabado sea el Señor. Lo que yo no sabía era que Dios estaba trabajando. Alabado sea el Señor. Estaba trabajando con mi madre, estaba trabajando con mi esposa. Alabado sea el Señor. Y para que Dios hiciera el trabajo en ellos, alabado sea el Señor, Dios me metí en una cama. Alabado sea el Señor. Me metí en una cama para que ellos pudieran despertar. Y no se me olvida el día que por primera vez yo vi como ellos pusieron las manos sobre mi cabeza orando, y yo dije, gloria a Dios. ¿Tú no entiendes eso, verdad?
Tienes que entenderlo. Alabanza, todo te va a ir bien, pero de repente vas a sentir golpes. Alabanza el Señor, pero no le preguntes a Dios qué hace, sino pregúntale a Dios para qué lo hace, porque tras de todo eso hay un propósito. A su nombre, gloria. Ahora, Aleluya. Aleluya, Dios. Vive Dios. ¿alguien puede dar una alabanza a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Jesucristo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Vive Dios. Aleluya. El sol se había oscurecido. En pleno mediodía lo que había era oscuridad. Gloria a Dios. Porque así está el mundo sin Cristo. Y si la luz no llega, ahí va a haber oscuridad. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. La otra cosa que hubo, alabamos al Señor, era que el velo que estaba ubicado en el templo se rompió. Cerca de la hora novena, 3 de la tarde, quizás cerca, quizás después. Alabamos al Señor. La hora novena, dice la Biblia, el velo que estaba en el templo se rascó. El velo del templo, alabamos al Señor, era una cortina. Vive Jesús. Alabamos, vamos a decir que aquí había una cortina. Alabamos al Señor. Después de esa cortina, solo podía entrar una sola persona, y era el sumo sacerdote. Una sola vez y no sin sacrificio. Tenía que hacer algo por él y por la gente. La hora, alabamos al Señor. La hora que pasa esto, bendito sea Dios, Jesucristo exclama, bendito sea el Señor, consumado es. Gloria a Dios. Y acontece algo allá en los cielos. Vive Dios. Bendito Dios. Los sacerdotes que estaban ministrando en el templo, porque el templo todavía estaba y todavía ofrecían sacrificios en el templo. Y las 3 de la tarde es la hora donde Cristo exclamó eso, consumado es. Había tinieblas. Vive Dios. Aleluya. El velo del templo se rasca desde arriba para abajo. Vive Jesús. Para los judíos la hora novena a las 3 de la tarde era la hora de la oración. La hora probablemente donde se estaban ofreciendo sacrificios. ¿Se imagina usted lo que han de haber sentido los sacerdotes cuando vieron ese velo rascarse desde arriba para abajo? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Donde nadie podía entrar. Nada más que el sumo sacerdote, una sola vez al año, se rasca ese velo a la voz del Señor y dice desde arriba, porque la acción la está haciendo el que está allá arriba. Su hijo estaba muriendo en una cruz, pero el que está allá arriba está respaldando al hijo que está muriendo allá en el plan y el propósito de Dios. Alabado sea el Señor. Así que no tengas miedo a sacrificar algo por Dios. Alabado sea el Señor. Hay gente que le cuesta sacrificar algo por Dios. Alabado sea el Señor. Y vale la pena sacrificar algo por Dios. Vale la pena sacrificar dinero. Vale la pena sacrificar tiempo. Vale la pena sacrificar alabanza. Vale la pena sacrificar familia algunas veces. Vale la pena sacrificar ciertas cosas. Alabado sea el Señor que a ti te gustan. Alabado sea el Señor. Tenlo por seguro que cuando tú haces eso, alma mía, alaba la gloria de Jehová. El que está allá arriba, que te tiene aquí abajo con un plan y en un propósito. Alabado sea el Señor. Algo va a estar haciendo mientras tú te estás moviendo. Dios está haciendo algo. Mientras tú te estás sacrificando, Dios está haciendo algo. Alguien puede alabar a Dios en esta tarde. Manos arriba y alaba la gloria de Jehová. Lo que tú haces para Dios hace mover la mano poderosa de Dios. Dios interviene desde arriba. Dios interviene desde arriba. El velo del templo se rasga. Está diciendo Dios y mandándole un mensaje a los líderes religiosos, a los que todavía predican religión. Aquí estamos en tiempo de gracia. Aquí estamos en tiempo de poder, en tiempo de autoridad. Aquí estamos en tiempo donde alguien murió. Alguien dijo, pasa, camina. Tú puedes entrar, tú puedes llegar. No importa dónde tú vengas. Si fuiste un drogadicto, si fuiste prostituta, si fuiste lo que fuiste, Dios te está abriendo un camino. Alabado el Señor. Mi hijo pagó el precio. Mi hijo dio su vida por ti. Mi hijo sacrificó su vida. Alma mía, la gloria de Jehová.
Significa entonces, alabado sea el Señor, significa entonces que ahora yo, alma mía, alaba la gloria de Jehová, puedo entrar cantando, puedo entrar danzando, tengo privilegio para poder entrar al lugar santísimo. Alguien puede alabar a Dios en esta tarde. Antes no se podía hacer eso, alabado sea el Señor, pero alguien pagó el precio. Ahora tú puedes escoger el pandero, ahora puedes escoger la oración, ahora puedes escoger lo que tú quieras coger. Tenlo por seguro que el Hijo que Dios envió había un camino nuevo y vivo, alabado sea el Señor, y vivo, porque el que le servimos todavía está vivo, el que le servimos resucitó y está vivo, alabado sea el Señor. Su carne fue el camino, su cuerpo fue el camino, alabado sea el Señor, para que usted y yo podamos entrar a la presencia de Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Qué bueno es saber eso. Ismael, qué bueno es saber eso. Los que están allá atrás, qué bueno es saber eso. Es que bueno saber eso. Porque hay momentos que nadie te va a querer oír. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Hay momentos que tus hijos no te van a querer oír. Tu esposa no te va a querer oír. Tu esposo no te va a querer oír. Pero qué bueno que Dios entregó a su Hijo Jesucristo, que aunque tu esposo, que aunque tu esposa, que aunque tus hijos, que aunque el que tiene al lado tuyo no te quiera oír, ahora tú puedes hablar con alguien que sí te va a oír. Ahora tú puedes presentar el asunto a alguien que sí te va a oír. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. No importa el tiempo, no importa la hora, un corazón contrito y humillado a toda hora, a todo tiempo, a todo momento tiene acceso a Dios. Puedes hablar con Dios, puedes decirle a Dios, puedes presentarle el caso a Dios, puedes abrirte con Dios. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Alguien diga aleluya, alguien diga aleluya, alguien diga aleluya, alguien diga aleluya. Es que bueno darse cuenta de eso, alma mía, porque es el momento que lo único que tú quieres es ir a la presencia de Dios. Lo único que tú quieres, tú no quieres a nadie a tu lado. Lo único que tú quieres es la presencia de Dios. Quieres hablar con Él. Eso no se había logrado si Cristo, el Cordero que fue inmolado, el que quitó el pecado, no hubiera entregado su vida ya en el Calvario. Te miró a ti, me miró a mí, miró a todos aquellos que necesitan salir de las tinieblas para pasar a la luz. Ahora, ¿por qué no hablamos con Dios? ¿Por qué no vamos donde Él? ¿Por qué vamos a muchos sitios primero antes que hablar con Dios? Te avisó el médico lo que tú tenías. ¿Por qué vas a los médicos antes que Dios? Y empiezas a sacar los mejores ahorros que tienes porque el seguro no te cubre, para buscar el mejor médico, como aquella mujer de flujo de sangre, y gastas todo y quedas peor, cuando lo único que necesitabas saber es que nadie te puede callar, tú puedes hablar con Dios. Ana necesitaba un hijo, lo único que podía hacer era hablar con Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea Dios. Y nosotros podemos hablar con Dios. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, dando a entender de que Dios estaba interviniendo en lo que Cristo estaba haciendo en esa cruz. La ley ceremonial ahí quedaba. Los ritos, las ceremonias quedaban ahí. Ahora hay un nuevo camino. Ese camino se llama Jesucristo. Y no hay otro. No hay otro. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso es una verdad absoluta que nadie la puede cambiar. Lo único que tú tienes que hacer es montarte en el guía que sí sabe llevarte a la dirección correcta. Porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida.
El ceremonialismo terminó. Alabado el Señor. Todavía queda lo moral. Lo moral lo hace el Espíritu Santo de Dios. Porque sabe, alabado el Señor, que somos humanos y necesitamos cambiar, necesitamos ser transformados. Pero Él dijo: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, les dejaré el Consolador. Alguien que es igual que yo, Él recibirá de lo mío y se los hará saber a ustedes. Alabado sea el Señor. Alguien que te va a cambiar, alguien que te va a hacer diferente. Pero tú ya no necesitas sacrificar cosas, sacrificar animales, sacrificarse. Tú no necesitas eso. Misericordia quiero y no sacrificio, dice la palabra. Hoy hay gente que predican y le piden cargas y le ponen cargas a la gente. Alabado sea el Señor, que muchas veces ni ellos mismos la saben llevar. Le exigen a otras iglesias cosas que en las iglesias de ellos no las llevan. Alabado sea el Señor. Yo conozco un Cristo de poder, un Cristo que me libertó. Yo conozco un Cristo que puede cambiar, que puede transformar. Ahora no ves en el cambio en la hermana, ahora no ves el cambio en el hermano, pero conozco un Cristo, alabado sea el Señor, que puede cambiar y transformar. Por eso predico, por eso hablo la palabra de Dios, por eso alabado sea el Señor. Digo lo que tengo que decir, porque le sirvo a un Cristo de poder, a un Cristo de autoridad, y Él sigue sanando, Él sigue libertando, Él sigue trayendo salvación. Alabado sea el Señor. No necesita de mis imposiciones, no necesita de mis mandamientos, lo que necesita es oír palabra de Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alma mía, alguien puede adorar a Dios. Ay, ay, ay. Déjame ver si es verdad. Hay gente que se está reteniendo ahí y le está haciendo el corazón. Quédate ahí. Güey, quédate ahí. Alabado sea el Señor. Vive Jesús. Dios te vino a dar libertad. Alabado sea el Señor. Dios te vino a libertar. Alabado sea Dios. A libertarte de la ley que tú no podías cumplir. Alabado sea el Señor. A libertarte de aquello que ningún hombre podía cumplir. Yo no sé cómo hay religiones que quieren, alabado sea el Señor, hacer que la gente cumpla la ley. Aquí el único que cumplió a la perfección la ley se llama Jesús. Alabado sea el único que paga el precio se llama Jesús. Alma mía, alguien puede adorar a Dios, alguien puede exaltar a Dios. El único se llama Jesús, el único se llama Jesús. Dice la Biblia que si mirare Dios nuestros pecados, alabado sea el Señor, ninguno sería salvo. No mira eso. Mira una cruz donde desde la hora, alabado sea el Señor, desde la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas. Alabado sea el Señor. Mira a su hijo, aquel que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el Señor. Jesucristo allá en esa cruz le estaba diciendo al Padre: Padre, yo pago la deuda, yo pago la deuda por ellos. Estaban esclavos del pecado, pero yo pago la deuda por ellos. Entrego mi vida por ellos. Alabado sea el Señor. Vive Jesús. Vive Jesús. Se me vienen cosas a la cabeza, pero tengo que hacerlas un poco para el lado. Alabado sea el Señor. Vive Jesús, porque si no, me van a apagar la computadora, la gente que me están mirando, especialmente pastores que todavía, alabado sea el Señor, no le dan lugar a Dios, no le dan lugar al Espíritu Santo, no le dan lugar a que Dios haga las obras, como Dios va a hacer las obras, como Dios va a tratar con la gente. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Si tú a cada rato estás poniendo leche, a cada rato tú estás pidiendo lo que tu casa no lo puede hacer. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Es que hay gente que quieren enderezar a otros y no enderezan su casa. Hay gente que quiere que otros cambien y no miran la necesidad que ellos tienen. Ay. Aquí como que le pegué a alguien. Alabado sea el Señor. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Vive Jesús. Vive Jesús. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Así que el velo del templo se rasgó. Ya no hay barrera, la barrera del pecado. La barrera del pecado, alabado sea el Señor, se vino abajo, fue quebrantada. El poder del diablo se puso a temblar. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. La muerte estaba siendo vencida en esa cruz.
Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. Lo que te separaba a ti y a mí de Dios, Jesucristo estaba entregando su vida para que tú y yo pudiésemos pasar. Esto no es por méritos propios. Esto no es por lo mucho que tú sepas. Esto no es por lo mucho que tú tienes. Esto es por los méritos de alguien que se llama Jesús. Esto es por los méritos de alguien que te dio la gracia, que te dio el poder, que te llamó de donde nadie te conocía. Alguien que puso su nombre en ti. Alguien que te puso palabra en su boca. Alguien que, alabado sea Dios, te mordió. Ni tú mismo sabes lo que tú eres, porque Dios lo hizo. Santo, santo, santo Dios. Hay gente que me está pensando en la balanza ahora. Bendito Dios. Y me reí ahora. Porque eso mismo hace Dios. Cuando vieron que cercaban a su hijo y le quitaron la vida, en uno de esos salmos dice la Biblia, alabado sea el Señor, que las naciones se amotinaban. Y dice que desde allá arriba, desde el cielo, Dios se reía. Hoy yo me sonrío. Me sonrío, alabado sea el Señor. Dios lo sabe, Dios lo sabe. Aleluya. Pero estoy en la balanza. Algunos están en la expectativa, ¿cómo va a predicar el pastor? A su nombre, Mira, gloria. ya tienen 4 semanas de predicar. Y me tienen en la balanza. Santo Dios. Y aunque no se los niego, yo estaba temblando allá arriba. A su nombre, gloria. Porque como que había algo que me quería hacer para atrás. Aleluya. Pero ven acá. Si el mensaje que yo te estoy dando es que te metas para adelante. Aleluya. A Hermano, su mira, ahora nombre, la gloria de Dios. gloria. A su nombre, gloria. Si que dar un paso hacia adelante, usted sabe que cuando a Cristo lo vinieron a arrestar, Una chopa atrás. alma mía, alaba la gloria de Dios. Jesucristo caminó para el frente. Ay, santo. En otras palabras está diciendo, aquí estoy. La voz del Señor, Él no se fue a esconder. Los discípulos corrieron y uno salió medio desnudo. Pero Jesucristo fue al frente. ¿Y usted sabe lo que pasó? Cuando fue al frente, los soldados se fueron al suelo. Porque el propósito tú le tienes que hacer al frente. Tu propósito mucha gente lo va a querer destruir. Tu propósito mucha gente va a ser el dime que te diré. El asunto de ellos, la noticia de ellos, la nueva noticia de hoy. A la voz cuando tú te levantes, alma mía, alaba la gloria de Jehová. Hay gente a la voz del Señor, porque si hay algo que no debemos de tener en el pueblo de Dios, a la voz del Señor, es ponernos celosos cuando Dios está levantando a alguien, cuando Dios está usando a alguien. El deber suyo es decir gloria a Dios, aleluya. El deber suyo es decir alabado sea Dios. El deber suyo es decir gracias Señor porque estás escuchando nuestra oración. Gracias Señor porque nuestra oración está subiendo allá en los cielos. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Gracias Señor porque tú estás haciendo lo que te estamos pidiendo. Queremos evangelistas, queremos misioneros, queremos pastores, queremos alabado sea el Señor de todo en la viña de Dios. Entonces, ¿por qué te molesta cuando Dios está haciendo la obra? Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Levántate, alabado sea el Señor. Necesita tu apoyo, necesita tu mano. Ay, 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 ay. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Ya estoy terminando. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. El sistema de reconciliación del Antiguo Testamento terminó ahí. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. El tercer acontecimiento que hubo es que hubo un terremoto. Un terremoto, oscuridad. El velo se rasga de arriba para abajo. Me imagino que los sacerdotes y los que estaban ahí ministrando salieron corriendo del susto. Gloria. Vive Dios. Eso soy yo hablando, no voy a decir que es que está escrito ahí. Alabado sea el Señor. Vive Jesús. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Pero también hubo un terremoto. Y este terremoto puede significar dos cosas. Uno, alabado sea el Señor, la aprobación de aquel que estaba muriendo allá en la cruz. Dios estaba aprobando lo que Dios estaba haciendo, lo que Jesucristo estaba haciendo en la cruz. Si usted no lo sabe,
Lo dije al principio, hay maneras como Dios aprueba los asuntos. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Y una de las cosas que hace la aprobación de Dios en lo que Jesucristo estaba haciendo, que aunque él creía que Dios lo había desamparado, Dios no lo había desamparado. En tu caminar, en tu proceso van a ver que no todo es luz, no todo es gozo, no todo es alegría, la voz del Señor. Van a haber reveses, van a haber gente que te va a dar la espalda. Todo eso tienes que saberlo. Jesucristo lo sabía, a la voz del Señor, pero no te puedes olvidar que tú estás aquí con un plan y con un propósito. No te puedes olvidar, a pesar de todas esas cosas, que Dios te tiene a ti. Dios te tiene a ti, a la voz del Señor, con un plan y un propósito, a la voz del Señor. Y cuando todas estas cosas llegan a la voz del Señor, es porque algo se va a destapar. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Entonces hubo un terremoto. Dios estaba probando a la voz del Señor. En cierta ocasión, bendito sea el Señor, porque en la Biblia cuando se unge a alguien, voy a hablar de David. A David no solamente le dieron una unción, le dieron, yo creo que fueron 3 veces que lo ungieron. Lo ungió Samuel, lo ungieron para rey, lo ungieron como 3 veces antes de llegar a ser rey. David fue joven, llamado y fue ungido, pero no comenzó a reinar hasta que tenía como 30 años. Más o menos. Entonces, cuando yo estaba aquí al frente, yo había quedado al frente, yo me recuerdo que la esposa del pastor, a la voz del Señor, estaba, mencionaron a José Ángel. Dije yo, wow, que José Ángel en la casa de Dios, a la voz del Señor. Ese día predicó José Ángel. Y la hermana Sara, yo sé que los que conocen a la hermana Sara, ustedes saben cómo es la hermana Sara. A la voz del Señor. La hermana Sara, cuando iba a una salida, yo me bajaba de la guagua varias veces, le decía a los hermanos, mírenlo bien, porque se va a hacer el pastor de ustedes. Y era la esposa del pastor, el lío, ¿verdad? Pues ese domingo José Ángel predicó, y la hermana Sara viene y le dice a José Ángel en la administración, vamos a ungir a Juan. Dije yo, wow, pero esa es la hermana Sara. Señor, si esto viene de ti, manda algo para confirmar que esto realmente viene de ti. Vive Dios, aleluya. A su nombre. ¿Usted sabe lo que pasó ese día? Ese día cayó granizo allá afuera. Ay, santo. Cayó granizo en pleno. ¿Cómo esta hora? Usted sabe la hora del servicio. Bueno, verá. Alabado sea Dios. Vive Jesús. Y no es algo que yo me lo estoy inventando, son cosas que yo las guardo en mi corazón. A la voz del Señor, que me ayudan cuando muchas veces queremos caminar para atrás. A la voz del Señor, porque tampoco voy a presumir que soy un valiente o un triunfalista, porque hay mucha gente triunfalista que la casa se le está cayendo, pero él cree que todo está bien. A la voz del Señor, no, hay cosas que hay que enfrentarlas, hay cosas que hay que ponerle asunto. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor, pero bendito sea Dios. Yo sé que Dios ha actuado y todas estas cosas algunas veces te sirven para levantarte, te sirven para oír a Dios y a la voz del Señor y seguir hacia adelante a la voz del Señor, porque yo sé que muchos de ustedes han querido huir algunas veces, y cuando tú quieres huir y te quieres poner como Jonás y te quieres meter dentro o un pez te traga, de ahí te va a sacar Dios. Ahí te va a hablar Dios. Un terremoto, la aprobación de Dios para Cristo. Pero también el terremoto tipifica algo también, y es la ira de Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Y la ira de Dios para aquellos que perseguían al Señor. Vive Dios, aleluya. Porque a Jesús lo perseguían, a Jesús lo probaban, a Jesús le hacían preguntas para hacerlo caer en algo, para tener de qué acusarlo. Cuidado con eso. Y estoy hablando en serio. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. Amén. La creación física, por orden de su creador, proclama la conmoción que el mundo está pasando en ese momento. Lo que estaba pasando era grande. Hay quienes dicen ayer el mundo se estaba dividiendo en dos. Alabado sea el Señor. Lo que estaba pasando para Dios era grande. Había redención. Alabado sea el Señor.
Y Dios le dice, y Dios le da orden a la naturaleza. Ahora mismo la naturaleza está gimiendo por ver la manifestación tuya y mía cuando Cristo venga por cada uno de nosotros. Estamos sufriendo algunas veces a la voz del Señor, y la naturaleza gime también a la voz del Señor, porque Dios tiene el poder, Dios tiene toda la autoridad. Cristo estaba en una cruz, un terremoto se dio a la voz del Señor. La victoria de Cristo sobre la muerte a la voz del Señor está garantizada por la resurrección. Dice que en ese terremoto las peñas se partieron. Es que Dios, mire, cuando Dios va a cumplir su propósito, no se meta en el propósito de Dios en alguien, porque lo puede partir. Gloria a Dios, aleluya. Las peñas se partieron y muchos sepulcros se abrieron y muchos creyentes salieron después que Él resucitó. Él, oiga bien, Él. Y cuando habla de Él, está hablando de Jesucristo. Porque Pablo dice en Corintios, por la revelación que le dio a Pablo, que Él era primicia de la resurrección. Por eso el escritor tiene el cuidado de decir Él. Porque primero resucitó Jesucristo. Después dice que a través de ese terremoto muchos salieron de las tumbas. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de que vale la pena que tú te mantengas en pie, vale la pena que tú le sirvas a Dios, vale la pena que tú corras con paciencia esta carrera a la voz del Señor, vale la pena que tú te levantes, que tú no te eches a morir, vale la pena que aunque ahora estés mirando oscuridad a la voz del Señor, Dios nos da una garantía a la voz del Señor, que el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Nosotros andamos en novedad de vida porque Cristo murió por nosotros. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas a la voz del Señor. Cristo murió a la voz del Señor y Dios manda una garantía, resucitan gente. Yo no me pregunte quiénes eran, algunos dicen que eran los del Antiguo Testamento, otros dicen que estos y los otros que recién están. Yo no voy a meterme en ese tema, lo que voy a meterme es que se le manifestaron a mucha gente y lo visitaron, que es lo que Dios está mostrando, que aunque estés viendo oscuridad, que aunque estés viendo tinieblas, Dios le está cumpliendo con el propósito y te está diciendo, alabado sea el Señor, y le mandó el mensaje para ese tiempo a esta gente, como también nos manda a cada uno de nosotros, alabado sea el Señor, que a pesar de todo, alabado sea el Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que vivo en la fe, lo vivo, alabado sea el Señor, en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí, porque Jesucristo dijo, nadie me quita la vida, yo mismo soy quien la pongo, por eso tengo el poder para poderla tomar. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Si Dios resucitó a esta gente, es para decirle al mundo, alabado sea el Señor, que Jesucristo es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, el que cree en mí, aunque estemos, alabado sea Dios, aunque estemos muertos, vivirá, y el que vive y cree en mi nombre no verá muerte jamás. Denle un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los médicos no te dan esperanza, los médicos te han mandado a dormir, alabado sea Dios, pero aquí hay alguien que te dice, yo soy la resurrección y la vida. Así que levántate, alma mía, alaba la gloria de Jehová. Levántate, bendito sea el Señor, porque el que está contigo tiene el poder y la autoridad sobre la muerte, sobre el infierno, sobre el diablo, sobre toda cosa creada, sobre principados, sobre potestades. Todo está en las manos del Señor, todo está en las manos de Él. Alabado sea el Señor, toda potestad en los cielos y en la tierra le fue dada al dador de la vida, le fue dada a Él. Por eso Dios te dio autoridad, iglesia, por eso Dios te dio poder a ti. Alabado sea el Señor, para que no tengas miedo, para que hables, porque algunas veces tenemos miedo de hablar. Alabado sea el Señor. Tenemos miedo de hablar. Alabado sea el Señor. Y muchas veces decimos, porque no me avergüenzo del Evangelio. Gloria a Dios. Pero se nos olvida la otra parte.
Porque es poder de Dios. Hay quienes no se avergüenzan, pero no lo predican. Gloria a Dios. Y entonces, si no te avergüenzas, tienes que predicarlo porque es poder de Dios. Santo Dios. Gloria a Dios. Y a veces no vemos el poder de Dios manifestado porque siempre estamos hablándonos y predicándonos nosotros mismos. Bendito Dios. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Oh, gloria, gloria, Él gloria. salió de las tumbas. Le presentaron a muchos a la voz del Señor para que ellos supieran que el que estaba muriendo en esa cruz del Calvario, a la voz del Señor dijo en esa cruz: consumado es, todo acabó, ya hice la obra, ya lo acabé. A la voz del Señor, bendito sea Dios. Primera de Corintios, a la voz del Señor, capítulo 15, bendito sea el Señor. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. A la voz del Señor, ya que el aguijón, a la voz del Señor, a la voz del Señor, el aguijón de la muerte, lo que te mata, el aguijón que te mata, a la voz del Señor, es el pecado. A la voz del Señor, bendito sea el Señor, pero sorbida es la muerte en victoria. No lo vencí yo, le venció el caballero de la cruz. No lo vencí yo, alguien lo venció por mí. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alguien puede alabar a Dios en esta tarde. No lo hice yo, lo hizo Él por mí, lo hizo Él por mí, no lo hice yo, lo pagó Él. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. La muerte fue vencida. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Tenemos que morir a esta carne. Un día moriremos a la voz del Señor, pero un día también vamos a ser transformados conforme a la gloria, a la voz del Señor, de aquel que pagó el precio por ti. Así que esta carne se va a enfermar, va a padecer mucho, a la voz del Señor, pero tenemos una garantía, a la voz del Señor, que un día este cuerpo mortal se va a transformar en un cuerpo inmortal. Ahí no va a haber enfermedades, ahí no va a haber dolor, ahí no va a haber sufrimiento, ahí va a haber gracia, misericordia, poder, a comunión, a la voz del Señor. Eso es lo que Cristo te dio, eso es lo que Cristo nos da. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea Dios, porque Él venció la muerte en la cruz. La tumba está vacía. Alabado sea el Señor. Ahí no hay nada, ahí no hay nadie. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Los dioses de otras religiones todavía siguen en una tumba. Mahoma está en una tumba. Alabado sea el Señor. Confucio está en una tumba. Pero el Cristo que tú le sirves, alguien diga conmigo: aleluya, gloria a Dios. El Cristo que tú le sirves murió en esa cruz. Alabado sea el Señor. Fue sepultado. Alabado sea el Señor. Con los ricos fue a la sepultura. Alabado sea el Señor. Pero la muerte no lo podía detener. La muerte no lo podía detener. Alabado sea Dios. Resucitó al tercer día. Alabado sea Dios. Fue enseñó, fue levantado hacia arriba y está esperando para encontrarse un día con cada uno de nosotros. Gloria a Cristo. Una mujer estaba triste, llorando por Jesucristo. Vive Dios. Le dijo: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Aleluya. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El acontecimiento de estas vidas que resucitaron anticipa y garantiza. Usted sabe lo que es una garantía. Así como el Espíritu Santo es nuestra garantía de salvación, la resurrección de estas vidas que pasó ahí cuando Cristo murió y resucitó es una garantía de que usted y yo un día vamos a resucitar. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Vive Jesús. Gracias, gloria a Dios por esos tres amenes. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. El poder de la muerte ha quedado quebrantado. Alabado sea el Señor. Mateo 27:53 dice: saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cristo, las primicias, después nosotros, los que habremos quedado. Santo Dios. Tinieblas,
Gloria a Cristo. Aleluya. Gracias. Amén. Tus tinieblas, Gloria a Dios, santo. Dios las transforma en luz. Hay poder, Jesús. La oscuridad que tú estás viendo puede ser la luz para otros. El dolor que tú estás pasando puede ser la sanidad de otros. Aleluya. Aleluya. Algunas veces tú vas a tener que recibir los clavos, vas a tener que recibir la corona, los azotes, para que otros entren Vive Dios. a donde nunca hubiesen podido entrar si Dios no te hace pasar a ti por eso. Gloria a Dios. Así es Dios, así trabaja Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Ten un aplauso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Prediqué. Vive Dios. Aleluya. Precioso. Oye, oye. Este reloj está dañado porque se pasaron 20 minutos. ¿Verdad? Está dañado. Recibe un poco de la locura del pastor que usted tiene. Dios te bendiga a quien necesita la oración. Gloria a Dios. Usted tiene que entender que hay tiempos que van a haber silencios de Dios, que usted va a creer de que Dios no está haciendo nada y que no lo está escuchando. Hay silencios de Dios. Pero no es que Dios está en silencio. Ahí lo dice un himno. Es que Dios está trabajando y tú no lo ves. Porque a veces te apaga las luces para que no veas. Pero Él está trabajando y sigue trabajando. Así que no te desanimes por lo que estás pasando. Al contrario, mantente firme, mantente en pie. Y recuerda la palabra que recibiste. Nunca olvides la palabra que recibiste, porque esa palabra te va a sacar de donde estés. Agárrate. Si tú estás pasando por una situación de tinieblas, hoy antes de yo predicar mencionaron como 4 veces tinieblas. Gloria a Dios. Si tú estás pasando por esas tinieblas, Dios te está diciendo: tengo el poder para poder sacarte de ese lugar. Póngase de pie. Tome de la mano al hermano que está a su lado. Agárrese de ahí de la mano del hermano que está a su lado. Yo quiero que se sienta la presencia de Dios. Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha abandonado. ¿O tú crees que Dios te dejó? ¿O tú crees que Dios te abandonó? Lo crees porque estás viendo oscuridad a tu lado, ¿verdad? Yo quiero que tú comiences a orar por el hermano que te queda a tu lado. Si tú ves la negatividad en tu iglesia, pues este es el momento que tú tienes para orar. Y Dios tiene poder, Dios tiene poder para hacer lo que el pastor, los líderes, los hermanos no pueden hacer. Dios tiene el poder para hacer sentir a aquellos jóvenes que están allá atrás. Tienen poder para poder meterse en ellos. Porque nada en Cristo son casualidades.
En Cristo no existen las casualidades, en Cristo lo que existe son planes y propósitos. Y donde quiera que ustedes vayan, algo Dios va a sacar para relacionar en lo que ya antes te dijeron a ti. Tú nada más vienes a comprobarlo aquí, porque Dios te está diciendo lo que yo te estoy hablando es verdadero. No es locura, pero no puedes seguir huyendo. Ora. Ora por tu hermano que está a tu lado. Pide que el Espíritu Santo siga haciendo la obra, porque Dios está trabajando. No lo ves, porque la depresión, la tristeza, la soledad no te deja verlo. Has perdido el sueño, has perdido el apetito, has perdido el hambre. Ya no puedes dormir. Pasas pensando y pensando y pensando lo que harás. Ora fuerte, ora fuerte. Ora fuerte. Ora fuerte. Ora fuerte. Porque hay muros que se tienen que romper. Hay cadenas que se tienen que caer. Hay yugos que se tienen que quebrantar. Hay demonios que tienen que salir. Alabado sea el Señor. Tú te quieres levantar, pero no te puedes levantar. Sientes que quieres caminar y no puedes caminar, porque hay demonios invisibles que te están poniendo trampas. Hay demonios que, alabado sea Dios, que te mandan mensajes a tu mente. Te mandan mensajes a tu mente. Te turban de día y de noche. Algunas veces hasta has llegado a pensar, ¿por qué tú no me llevas? Mira lo que hace Dios, que te habla. Hay cadenas que romper, hay cadenas. Y Cristo vino a romper cadenas, vino a romper ataduras. El diablo no quiere que tú alabes y glorifiques a Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Agarra fuerte a tu hermano. Agarra fuerte, porque ese hermano puede ser que lo esté necesitando. Ese hermano puede ser que esté caminando en oscuridad. No ve la luz del día. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Pero el que está allá arriba, el que está allá arriba, ha llegado a tiempo, ha llegado en el momento propicio. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Algunos están diciendo, no valió la pena el tiempo que esperé. No valió la pena lo que estuve esperando. Ahora mira lo que me ha venido. Alabado sea Dios. Dios te dice, alma mía, alaba la gloria de Jehová. Agárrate, agárrate, agárrate. Agárrate, agárrate, agárrate fuerte. Agárrate fuerte. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Fe, 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 fe. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea Dios. Hay poder de Dios. El poder de Dios. El poder del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Él quiere cambiar tu vida. No vivas más sin depresión. No vivas más sin poder dormir. No vivas más en esa soledad. Vas pensando, alma mía, alaba la gloria de Jehová. Es que no me están correspondiendo. Es que me está pasando lo que me está pasando. Alabado sea Dios. Tu oscuridad. Hay unos ojos abiertos más grandes que los tuyos que las están mirando. Alabado sea Dios. Y estas son pasos, estas son pasitos nada más. Alabado sea el Señor. De lo que tú llamas oscuridad se va a convertir en luz. Yo quiero oír a alguien. Yo quiero oír a alguien clamar. Yo quiero oír a alguien. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Es que cuando tú no puedes, el orgullo se tiene que ir. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Es que cuando tú no puedes, tú te tienes que despojar. Tú tienes que sacudirte. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia. Suelta la boca, suelta esa lengua. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Suelta esa lengua, suelta esa boca. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Desde cuando Dios está esperando que tú abras la boca, que tú sueltes la lengua. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Anda, rama, suelta, rama. Ay, 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 ay. No le pongas nada al Espíritu Santo de Dios. No le pongas barrera. Alaba, deje que el Espíritu Santo de la boca. Alma mía, alaba. Yo creo en un Dios poderoso. Yo creo en un Dios que pelea por su iglesia, que está en su iglesia. La iglesia
corazón que está clamando? ¿Dónde está el corazón que está clamando? El orgullo se tiene que ir. Bartimeo tuvo que tirar la capa para recibir la vista. No vas a recibir vista si no quieres soltar la capa. Clama, 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 alabado sea el Señor. Esa lucha tú no la vas a poder vencer si no clamas. Alabado, tú no vas a poder ver la victoria si no clamas. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alabado sea Dios, clama. Clama, clama, clama a mí. Alabado sea el Señor, clama a mí, clama a mí, clama a mí, clama a mí. Tu esposo, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Alaba, clama, clama, clama a mí, bendito sea Dios. Clama a mí, bendito sea Dios. Se tiene que ir la depresión, se tiene que ir la enfermedad, se tiene que ir aquellas voces que te están atormentando que no vienen de Dios. Hay gente que está oyendo voces, alma mía, alaba la gloria de Jehová, voces que te quieren quitar. A ponerlo en duda. Aleluya. Santo, santo, santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Dios quiere que usted reciba en esta tarde. Dios quiere que usted reciba en esta tarde. Alabado sea Dios. Espíritu Santo. Rama Shwita Rama y Soha Baba. Oh, gloria, gloria. Santo Dios, aleluya. No te dejes confundir, iglesia. No te dejes confundir. Gloria a su nombre, No te gloria. confundas. Santo eres, Señor. A su nombre. Dios te bendiga y Dios te guarde. No hay un saludo más lindo. Mi alma se estremece. Cuando el pueblo se pone triste, Santo Dios, aleluya. vamos a decirle al diablo que no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Le da la mano y le dice: Dios te bendiga, mi hermano. Le da la mano y le dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga.
Recibe la gloria, recibe la honra, Dios. Recibe la mi Dios. Porque tú la mereces, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Gloria a Dios. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Salve a los ojos a los ojos. Amén.